Ya son las 8 de la tarde de este jueves 10 de julio. Soy Nicolás Paut y los invito a que revisemos lo más importante que sucedió en nuestro país y en el mundo al estilo de CNN Prime, y conversamos con los titulares. El mundo va a seguir necesitando cobre chileno y Estados Unidos va a necesitar nuestro cobre. Así lo dijo el canciller Alberto Van Klaveren luego de reunirse con el presidente Boric para evaluar el confirmado arancel de 50% anunciado por Donald Trump, un tema que también se tomó la campaña presidencial. Además, el ejército confirmó la detección de cerca de 400 gramos de pasta base en un recinto militar de Colchane, los que se encontraban al interior de ovoides. A raíz de esto, la Fiscalía de Tarapacá ordenó a la PDI realizar las primeras diligencias. En paralelo, se instruyó una fiscalización y la aplicación de test de drogas en todas las bases militares de Arica, Iquique y también Antofagasta. Además, una emergencia se desarrolló en pleno centro de Santiago. Más de 200 personas debieron ser evacuadas por un incendio en las bodegas de un edificio ubicado frente a la Plaza de Armas. 7 de ellos fueron derivados a centros asistenciales y 40 se atendieron en un puesto de mando del SAMU. Además, se evacuaron 3 guarderías cercanas de forma preventiva. En temas internacionales, también debido a aranceles, el gobierno de Brasil devolvió la carta que envió Donald Trump para anunciar las tarifas de 50% a sus importaciones. En la misiva, el presidente de Estados Unidos justificó la nueva tarifa por el juicio en contra de Jair Bolsonaro. Desde Brasil calificaron esta carta de ofensiva y también de contener falsedades. Todo esto y más, los invito a CNN Prime. Como ha sido la tónica de las últimas horas, partimos hablando de los aranceles al cobre, porque la Sociedad Nacional de Minería estimó un perjuicio de 1.600 millones de dólares anuales, menos para el sector, si se mantiene, tal como indica, este arancel por parte de Estados Unidos. Una cifra que, eso sí, no dejó convencidos a todos. Natalia Muñoz muestra los argumentos. Si se impusieran estos aranceles de 50%, producto de esta redistribución, ¿no es cierto?, y por diferencia de precio, podríamos tener en el PIB minero anual una diferencia de un 4,8%, unos 1.600 millones de dólares. ¿Usted coincide con esa estimación? No, yo no sé a dónde sacó ese cálculo, pero lo que me pareció escuchar cuando vi la noticia aquí es de que él hace un supuesto de cuánto va a caer el precio del cobre. Opiniones encontradas luego del cálculo que realizó en exclusiva la Sonami en Agenda Económica. 1.600 millones de dólares menos a la minería nacional, más o menos medio punto del PIB de Chile. Impacto anual del arancel que confirmó Estados Unidos y que con el tiempo podría bajar el valor del cobre. Es posible de que haya variaciones en el precio y eso produzca una caída, digamos, en los valores de exportaciones. Ahora, si el arancel fuera de 10%, ese impacto se reduce a un 1,16%. Que es bastante menos, unos 500 millones de dólares. Y entonces dice, si el precio del cobre cae porque la demanda cae, entonces vamos a recibir menos ingresos fiscales. Yo creo que tenemos un producto, que es el cobre en Chile, que tiene un enorme valor y un creciente valor, porque el mundo cada día va a necesitar más cobre. Las estimaciones de Codelco se suman a las del gobierno. Dicen que la demanda de cobre está latente, por lo que ponen paños fríos al nerviosismo que provocan los aranceles. La demanda de cobre sigue sostenida en el mundo y la proyección que tenemos al año 2050 significa un crecimiento de la demanda entre un 1,6 y un 2,4. Son cerca de 600.000 toneladas anuales del metal rojo que se exportan a Estados Unidos. Si es que no se llegan a vender en el mercado, sí sería un problema, también para las arcas fiscales. Pero expertos concuerdan que países asiáticos principalmente sí querrían comprar este commodity. Interpretarlo como que es el costo que tiene para Chile la imposición de aranceles, creo que eso es demasiado exagerado. Yo creo que está súper bien hacer esos ejercicios, pero de ahí a que eso vaya a ser el efecto real que puede tener, me parece que es un poco exagerado. Yo creo que lo que hay que ver es que el precio del cobre está en un buen momento, estamos cerca de 4,4 dólares la libra, y ese es un excelente precio. El cobre es un commodity, se puede vender en Estados Unidos, se puede vender en otras partes, y los precios se tienden a arbitrar, a pesar de que últimamente han estado más bien aislados los de Estados Unidos. No es tanto
cuánto Chile le exporta a Estados Unidos, que le exporta entre el 10 y 15% dependiendo del año, sino cuánto importa Estados Unidos de todo el mundo. Chile es el principal exportador mundial de cobre a Estados Unidos, con 36% del total que se compra, seguido de Canadá y México, por lo que las negociaciones podrían empezar antes del comienzo de los aranceles. Estados Unidos, antes de que empiece a regir esta alza, va a empezar a anticipar compra, ¿no es cierto?, de cobre a Chile, a Perú y a otros países. Y eso nos va a generar un efecto, ¿no es cierto?, en el corto plazo, tanto para los ingresos de las mineras, ¿no es cierto?, como para las arcas fiscales. Se suele, digamos, repartir ese mayor, impuesto. Eso quiere decir que podría pasar que las mineras chilenas tengan que comer parte de su margen, es decir, digamos, reducir el precio que perciben para amortizar un poco el alza de los precios de venta en el mercado estadounidense. Y eso, por cierto, tendría algún efecto negativo en las arcas fiscales. El 1 de agosto comienza el 50% de arancel, a menos que Donald Trump vuelva a sorprender a todos. Parlamentarios socialistas ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para destituir al diputado y también candidato presidencial Johannes Kaiser. ¿Por qué? Lo vemos a continuación. Arremetida de la bancada de diputados socialistas para solicitar la remoción del diputado Johannes Kaiser en el Tribunal Constitucional por afirmar en una entrevista televisiva que apoyaría un nuevo golpe de Estado si se dieran las mismas circunstancias que en 1973. Dice relación con palabras que buscan incitar la alteración al orden público y propiciar cambios constitucionales y democráticos por medios distintos a los de nuestra Constitución. Hay personas que están aspirando a presidir el país y que se permiten relativizar, naturalizar y normalizar los golpes de Estado. Según los diputados, las declaraciones del parlamentario no fueron ni aisladas ni sacadas de contexto, como él lo ha dicho por estos días. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Sin duda. Absolutamente. ¿Con todas las consecuencias? Con todas las consecuencias. ¿Con los muertos que...? Con todas las consecuencias, lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo. Una ofensiva que se basa en el artículo 60 de la Constitución, donde se establece que deben cesar en sus cargos los parlamentarios que inciten a la alteración del orden público y propicien cambios constitucionales y democráticos por medios distintos a los establecidos en la Carta Magna. El que lo hereda no lo hurta. El Partido Socialista, utilizando las mismas tácticas que ha utilizado Maduro para eliminar a su competencia electoral, utilizando entonces la institucionalidad para descartar a un candidato por secretaría. Todos sabemos que el fundamento que esgrime el Partido Socialista es falso. Los dichos de Kaiser también tensionaron este miércoles la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual es integrante, donde el parlamentario se defendió, señalando que no dijo que las vulneraciones fueron inevitables, a diferencia de otra candidata, apuntando a Evelyn Matei. ¿Hay informes internacionales sobre la dictadura, diputado Kaiser? ¿Sobre declaraciones? No sobre sus declaraciones. Hay informes, pero es que usted pareciera que no está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Lo reitero. No hay punto de comparación entre lo que ocurrió previo a 1973 y lo que ocurre después de 1973, y eso lo acreditan los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Creo que no es viable la destitución. Yo creo en los órganos independientes, pero acá entonces los parlamentarios no podríamos dar nuestra opinión política con respecto a ciertos temas y a ciertos pasajes de la historia. La sedición, el llamado a los golpes de Estado es algo que creíamos olvidado en Latinoamérica, que creíamos olvidado en nuestro país, y vemos con mucha pena que haya candidatos a la presidencia de la República que se permitan apoyar eventuales golpes de Estado. Solicitud de remoción que deberá ser declarada admisible o no por parte del TC. Si llega a prosperar, el diputado, quien es además candidato presidencial, podría arriesgar, además de la destitución del cargo, la prohibición de optar a cargos públicos. Él ha cesado por la causal que establece la norma constitucional, tiene una inhabilidad expresa de 2 años que establece la norma y por tanto obviamente en ese periodo no podría optar a ningún cargo. Acción contra el parlamentario, a la que se sumará además una solicitud de los diputados al presidente de la Cámara para presentar una querella por ley de seguridad del Estado
amparada, dicen ellos, en el artículo 6 de la ley, donde se establece que cometen delito contra el orden público los que hagan apología o propaganda de doctrinas, sistemas o métodos que propugnen el crimen o a la violencia en cualquiera de sus formas. La candidata presidencial Janet Jara sumó apoyos por parte de la Democracia Cristiana, pese a que la Falange tiene pactada su Junta Nacional para fines de este mes. Además, la ex ministra del Trabajo lideró una nueva reunión del oficialismo para hablar sobre la conformación de su comando y también de las listas parlamentarias. Todo lo explica Macarena Román. Erika, adelante, por favor. ¿Qué pasa, Erika? No sería extraño ver al diputado DC, Eric Aedo, integrando este tipo de reuniones. Solo horas antes había confirmado su respaldo a la candidata Janet Jara, sin esperar el 26 de julio, fecha en la que se realizará la Junta Nacional de su partido para tomar definiciones presidenciales. No voy a buscar integrar el comando, esa es una decisión de las candidaturas presidenciales. Creo que eso es lo que corresponde. Lo que yo quiero hacer es empujar que caminemos hacia una nueva alianza política. Y justamente en la alianza de gobierno valoraron el apoyo, pero también era algo esperado. Es que la cercanía entre la ex ministra Jara y el diputado Eric Aedo quedó en evidencia meses antes. ¿Me invitó a ver? Se lo tomó con humor la presidenta del Partido Socialista, pero también tuvo palabras serias para la DC. Yo felicito la posición del diputado Aedo, pero también animo a que la Democracia Cristiana institucionalmente dé este paso pronto, que no pase lo mismo que pasó con Carolina Toá, que demoraron tanto que llegaron tarde a dar ese apoyo. Palabras que al parecer no son sin sentido para algunos militantes de la Falange, porque también se sumó el apoyo de la senadora Yasna Proboste a la banderada del Pacto Unidad por Chile. El partido es más que quienes están ejerciendo los liderazgos de turno, y lo que nosotros esperamos es que la Democracia Cristiana contribuya a la unidad de la centroizquierda. Lo que podamos resolver de una manera participativa y democrática en la Junta Nacional sea la voz mandante. Más que nunca debemos actuar de manera cohesionada, de manera comunitaria. Si de cohesión se trata en el oficialismo, la mayoría tiene como objetivo ir en una lista parlamentaria única, aunque hay algunos que buscarán ir literalmente por todo. ¿Cuántos cupos quieren en la Federación Regionalista? Todos, ojalá todos los que queremos. Pero se sabe que eso no pasará. Son 183 cupos a nivel nacional que se deben repartir entre 8 partidos. Y no solo eso, también hay que tener un programa presidencial y un comando en conjunto. Cuando se pasa a la primaria, lo que se hace es reestructurar por completo todo lo que había sido el comando anterior. Así que aquí lo que hay es un reseteo y partimos de nuevo ahora. Por tanto, no hay ningún nombre confirmado porque lo que vamos a hacer es presentar oficialmente el comando a todos, pero con una integración unitaria. La candidata aseguró que los equipos serán presentados en su respectivo momento y que no se cierra a modificar ideas planteadas en su programa de las primarias, como el enfoque en la demanda interna o el sueldo vital de 750.000 pesos. En lo que sí hay claridad es que la permanencia de su colaborador Fernando Carmona, hijo del presidente del PC, no está confirmada. No nos sobra nadie para hacer una propuesta atractiva, una propuesta que capture todos los temas que son importantes para el crecimiento, y desde ese punto de vista, junto con todos los nombres que puedan poner todos los partidos que están acá, también aspiramos a tener la contribución de muchos independientes. Yo no soy quien define, es el equipo de campaña presidencial, los que definen. Si es al revés, la voluntad de todos nosotros está a disposición de la campaña presidencial. A quien juegue un papel u otro papel lo va a determinar, digamos, ese equipo. Lo otro que sí está confirmado es que no habrá jefe de campaña, sino que equipos y áreas programáticas por temáticas. Eso más en las reuniones de los presidentes de partidos pactadas para cada jueves, lideradas por la candidata Janet Jara. Como se los comenté en titulares, más de 200 personas fueron evacuadas de un edificio luego de comenzar un incendio en una galería comercial en el centro de Santiago. La magnitud de la emergencia obligó que se movilizaran 15 compañías de bomberos y unos 200 funcionarios para atender este siniestro, incluido personal policial y del SAMU. Según los primeros antecedentes, el fuego se habría iniciado en unas bodegas en la zona subterránea de este edificio. Respecto a las personas lesionadas, Bomberos detalló que ninguna resultó herida de gravedad
y se mantienen fuera de riesgo. Bomberos despachados por un fuego estructural, principalmente que afectaba a la galería 21 de Mayo. Al llegar bomberos al lugar y darse cuenta que el fuego se concentró en el piso -1, principalmente en la bodega de esta galería, y a la gran emanación de humo que salía de ese sector, se procedió a dar la alarma de incendio, escalando en una tercera alarma por todo el fuego y el difícil acceso que se encontraba en el piso inferior, y además de gran personas en recinto de edificio de departamento. En cada uno de los departamentos había mucha gente que estaba atrapada, principalmente atrapada por el humo que subía y que invadió tanto las cajas de escala, las cajas de ascensor y también todos los pasillos. Inmediatamente producido el incendio, cuyo origen está centrado en unas bodegas que estaban en el piso -1, en un lugar donde antiguamente hubo sala de cine, bodegas que, dicho sea de paso, no estaban regularizadas. Este incendio ha significado la presencia de 15 compañías de bomberos, más de 30 vehículos, lo propio con la intervención del SAMU, que ha dispuesto de 16 ambulancias, tanto propias como de algunos de los servicios de la red, porque inmediatamente producido el incendio se activa el Comité de Gestión de Riesgo de Emergencia a través de Senapred. Hemos estado en coordinación con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y por supuesto hemos estado coordinando con bomberos y con las distintas unidades especializadas de las distintas instituciones con el propósito de atender todas las variables de la emergencia. Un grupo de delincuentes intentó robar un vehículo a un hombre que llegaba a su domicilio, pero el rápido actuar de la policía y también de personal municipal permitió frustrar este delito. Cerca de las 5:30 de la tarde, un hombre adulto ingresaba en su vehículo a una vivienda ubicada en la calle San Vicente de Paul, en La Reina, cuando fue abordado por este grupo de jóvenes vestidos de escolares, quienes, utilizando elementos contundentes, golpearon el automóvil, agrediendo a la persona y obligándolo a descender de su auto. Luego trataron de fugarse en el mismo automóvil, lograron avanzar unos 10 metros, pero perdieron el control del vehículo chocando contra un árbol. Ahí vemos la imagen. Pese a esto, trataron de escapar a pie mientras eran seguidos por carabineros y funcionarios municipales, quienes lograron la detención de estos 5 sujetos, todos menores de edad. La víctima, por su parte, tuvo algunos cortes en su cabeza y fue trasladado a un centro municipal de La Reina para recibir atención médica. Este es un tema que cada vez más recurrente, no solamente en La Reina, sino que en todo Santiago. Han aumentado los delitos y hoy día, lamentablemente, están involucrados menores de edad. Nosotros no quisiéramos que fuera así, pero es una realidad que han ido aumentando los delitos por parte de menores de edad, y no solamente han ido aumentando los menores de edad en delitos, sino que la verdad es que ha ido aumentando la violencia y la cantidad de delitos en términos generales. Estamos trabajando distintas estrategias, más que hablar con el mismo colegio. Lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la solicitud de forma muy vigorosa a las instituciones centrales para que desarrollen estrategias más eficientes en el sentido de prevenir que nuestros jóvenes se vean involucrados en este tipo de delitos. Menores de edad que están progresivamente participando en delitos más violentos, y en segundo lugar, que la mayoría de ellos tienen trayectorias previas. Y cuando uno analiza las trayectorias de buena parte de estos chicos que son detenidos, han ingresado al mecanismo, por ejemplo, 24 horas, no han logrado adhesión en los programas públicos, esencialmente porque las familias no se han comprometido con ellas. El Ejecutivo sí tiene una preocupación, y el Ministerio de Seguridad, de que determinados establecimientos estén siendo ocupados como mecanismo de reclutamiento. No digo que sea este caso. Hacemos la pausa en CNN Prime y al regreso estará acá el fiscal nacional Ángel Valencia, una muy interesante conversación. Quédense con nosotros. El fiscal nacional Ángel Valencia conversó en exclusiva con Mónica Rincón para CNN Prime respecto a diversos temas, como el poderío de las bandas criminales al interior de las cárceles y también los casos de presunto tráfico de drogas al interior de las Fuerzas Armadas. Revisemos esta entrevista a continuación. En CNN Chile nos acompaña el fiscal nacional Ángel Valencia. Fiscal, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes.
A la hora que estamos grabando esta entrevista ya se conoce un segundo caso en Colchane. Quisiera preguntarle qué antecedentes manejan hasta esta hora del primer y el segundo caso. Bueno, es una investigación reservada. Yo creo que desde el punto de vista del interés inmediato de la ciudadanía, y especialmente considerando lo que ha ocurrido en otros casos recientes, el Ejército puso de inmediato en conocimiento del Ministerio Público de Tarapacá, de la Fiscal Regional de Tarapacá, este hallazgo de una sustancia que parece ser droga, un ovoide de droga, ¿no? Y ya la fiscal decretó diligencias y la causa se encuentra a cargo del Ministerio Público. Eso es algo positivo, me imagino, tanto que les remitan de inmediato los antecedentes como que estén ustedes a cargo. Contribuye a la mayor celeridad de la investigación, por supuesto. Y mayor transparencia, me imagino, ¿no? El que se conozca de inmediato y se entregue de inmediato los antecedentes. Si hay un juicio, hay una opinión respecto a la transparencia, y eso creo que no corresponde que emita una opinión sobre el particular, pero desde lo que a nosotros sí directamente nos interesa, eso permite realizar las diligencias con mayor facilidad y mayor rapidez, ¿no? Que es lo que un caso como este merita. Ya. Entonces, ustedes hasta ahora tienen toda la información, de inmediato se las está entregando el Ejército. O sea, el Ejército está proporcionando los antecedentes con los que cuenta y denunció conforme a la ley. Ahora, respecto del otro caso, del caso de la FACH, ¿qué más sabemos hasta ahora? Estamos hablando de una red fiscal. ¿Qué se puede intuir hasta ahora? Porque del otro caso, la propia ministra de Defensa dio los antecedentes del ovoide, dijo primero que se había encontrado debajo un container, después se habla que está abandonado en un camión militar que transportaba migrantes irregulares. ¿Usted puede corroborar o no esa información hasta ahora? Del caso de Colchane. Sí, aquí la publicidad de los antecedentes es enemiga de la celeridad, pero particularmente en la eficacia de la investigación. Nosotros tenemos deber de reserva. Creo que la fiscal de Tarapacá, la que está conduciendo esa investigación, es ella a quien le corresponde apreciar de mejor manera cuál es la información que se puede compartir hoy día y cuál es la que preferible mantener reservada. Entonces le ruego que me explique si me abstengo a aportar más antecedentes. Ahora, ¿qué gravedad? Respecto al caso Colchane. Del caso Colchane. Vamos al caso de la FACH, que también lleva toda esta discusión, además, que vamos a conversar después de competencia, ¿no? ¿Qué más sabemos? ¿Es una red lo que estamos tal vez presenciando en el caso de la FACH? 5 ahora exfuncionarios detenidos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Siempre detrás del narcotráfico hay redes. El narcotráfico es una actividad en la cual se produce, se vende, se recompra, se compra, se recompra, se vende, se Sí, pero me refiero a que 4 kilos no son para consumo personal. Lo que más importa, no siempre lo que más importa es encontrar una sustancia prohibida, ¿no? De venta prohibida, sino que cuáles son las acciones que personas realizaron para fabricarla, distribuirla, ¿no? Y venderla. Por lo tanto, siempre es una actividad que se realiza en redes, ¿no? En este caso en particular, es la investigación la que tiene que establecer cuál es la naturaleza de esa red. La propia fiscal decía que 4 kilos de droga no son para consumo personal. Normalmente la experiencia del Ministerio Público en esa materia indica que 4 kilos de droga difícilmente son para consumo personal. Digo, si consideramos 5 personas como las detenidas. Además, no es primera vez que se ha intentado, se realizaba traslado de drogas en aviones institucionales. Bueno, ese es un antecedente. Esa circunstancia tendrá que determinarla la investigación. Esa causa, esos hechos, nos parece que son inequívocamente de competencia del Ministerio Público o de la Justicia Civil, y no militar, y así lo hemos planteado públicamente. Tal como le comentaba antes del inicio de la entrevista, el Código Orgánico de Tribunales es claro en orden a que la competencia de la justicia penal, ya sea civil o militar, una causa penal, está determinada, entre otros factores, por el lugar donde el delito ocurre, y se entiende que el delito ocurre en el lugar donde comienza su ejecución. En este caso en particular sería bastante bizarro, ¿no?, sostener de que esa droga se produjo en un laboratorio incluido, imagínese, dentro de un recinto de la Fuerza Aérea. Sería absurdo, ¿no? Sería bastante insólito. Es un lugar de paso. No creo que alguien lo esté sosteniendo, ¿no? Normalmente son de paso y normalmente eso proviene de un lugar que se encuentra fuera de un recinto militar. Muy probablemente eso se establecerá con la investigación. Las acciones para comprarlo tienen que ser producidas también fuera de un recinto militar. Eso no se inicia en un recinto militar. Vamos a volver sobre el tema de un recinto de la Fuerza Aérea en particular. Vamos a volver sobre la justicia militar, pero antes, respecto a eso mismo, además, la justicia militar debe estar circunscrita a hechos que ocurren de militares
cualquier rama de las Fuerzas Armadas en realidad, en función de su cargo, no con ocasión. Y me imagino que no es, ¿le parece esa justificación que se hizo de parte de la Fiscalía Militar, de la Fiscalía Militar, para quedarse ellos con el caso y discutir la competencia? O sea, ¿cuándo ha sido transportar droga a función del cargo? Mire, la Fiscalía Regional de Tarapacá ha manifestado públicamente su fiscal regional lo que es la posición del Ministerio Público, el que dirijo. Esto es que esos hechos, los que por lo menos, al menos con la forma como los conocemos, que habrían ocurrido, que habrían cometido funcionarios de la FACH, son de competencia de la justicia civil, no de la justicia militar. Nos parece que esa es la conclusión a la que puede arribarse considerando lo que conocemos de los hechos y el derecho que es aplicable. Uh-huh. Y dentro del reporteo que hemos podido realizar, fiscal, la información que tengo es que una de las justificaciones que hizo la Fiscalía Militar, de la FACH específicamente, es que las normas militares estaban por sobre el Código Procesal Penal, el artículo 19, que es el artículo que obliga a todo organismo público a entregarle los datos que requiera el Ministerio Público. Esa argumentación, ¿qué le parece? Nuevamente no compartimos esa opinión del fiscal judicial, pero sin embargo... ¿No es grave decir que una norma militar está por sobre el Código Procesal? Es una opinión jurídica que nosotros no compartimos, es una regla especial la justicia militar, por lo tanto, en tanto reglas especiales pueden perfectamente interpretarse en sentido que priman por sobre las generales, pero no nos parece que tenga esa una interpretación que nosotros en este caso en particular, en la forma como se está efectuando, no la compartimos. Pero ayer durante la tarde se entregó un conjunto de antecedentes complementarios de los que originalmente se nos habían entregado, y hoy día en la mañana se terminaron de remitir antecedentes a la Fiscalía Regional de Tarapacá, de modo que ya hoy día esa Fiscalía Regional cuenta en el parecer de la Fiscal Regional con todos los antecedentes que había requerido a la FACH, de modo que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista jurídico y entiendo que también judicial, para nosotros esta diferencia, ¿no?, entre la Fiscalía Judicial de Aviación y el Ministerio Público en lo que se refiere a los antecedentes que debían venirse, no a quien maneja el caso. Al envío de los antecedentes, no a la competencia, a la remisión de los antecedentes ya está zanjada. Ya, pero ¿usted le consta que le hayan entregado a la fiscal, la FACH, que le haya entregado todos los antecedentes? Uno tiene que, si el fiscal judicial de aviación manifiesta que remitió todos los antecedentes, lo que en principio hay que presumir es la buena fe del fiscal judicial de aviación. Sería grave que no fuera así. Sería grave que no fuera así. Ahora, después vamos a hablar de la competencia, pero antes, respecto a los antecedentes... Todos los antecedentes solicitados. Sí, claro, todos los antecedentes solicitados, pero sería interesante que le entregaran todos los antecedentes, no solo los solicitados, ¿o no? Se envían, el fiscal judicial de aviación confiamos en que está dando cumplimiento de buena fe a lo que el Ministerio Público está solicitando conforme a la ley. Claro, porque uno a veces puede no solicitar algunas cosas porque no sabe que existen. Así es. Por eso, esperemos que sea de buena fe con todo. El tipo de droga e incluso la forma en que se embala, por decirlo de una manera coloquial, es decidor de muchas cosas, así como la cantidad también, por supuesto. En el caso de la ketamina, que es lo que se detecta en la FACH, es una droga que normalmente se atribuye a el Tren de Aragua, fiscal. ¿Nos puede confirmar aquello? Lo que sí puedo confirmar es que como una hipótesis inicial de investigación, en casos de esta naturaleza, con hallazgos como lo que en la prensa han trascendido, que se habrían producido, es una investigación reservada. Entonces estoy hablando en abstracto. En abstracto, ¿ok? Estoy hablando en abstracto respecto a lo que ha trascendido en la prensa, que habría ocurrido. En ese contexto sí, efectivamente, es una operación que normalmente en Chile realizan redes que se encuentran integradas por ciudadanos de origen venezolano y que es vinculada al Tren de Aragua, muchos de ellos. Cuando es ketamina, así es. Ese es uno de los indicadores. Y en la forma como la prensa ha descrito que ese hallazgo se produjo. O sea, la forma, el tipo de droga, hace que una de las hipótesis plausibles sea efectivamente que está relacionada a redes integradas por ciudadanos venezolanos y que además relacionadas con el Tren de Aragua. Esto es grave. O sea, gravísimo. Pero normalmente todas las causas que investiga la Fiscalía son graves, una más graves que otra, y esta es muy grave. Sí. Y quiero preguntarle en su opinión, ¿por qué es tan grave? Mire, es grave porque uno de las
herramientas que ocupa el crimen organizado para asegurar el resultado de su actividad criminal o de su actividad delictual es la corrupción de las instituciones del Estado. Lo que se dice a veces coloquialmente el plato plomo. Para poder operar necesitan contar a veces con la omisión, la tolerancia o la colaboración o directamente la cooptación de agentes del Estado. En consecuencia, esto es un síntoma grave y que necesita ser atacado de raíz con la mayor severidad y además, y esto es muy importante, no ser investigado solo como un incidente puntual, sino que además todos los incidentes de esta naturaleza, no solo este, tienen que ser también investigados en toda su extensión para saber desde dónde vienen, hacia dónde Ya van, no podemos hablar, las redes fiscal. patrimoniales, si hay lavado de activos, una serie de Fiscal, otras ya no circunstancias. podemos hablar de casos aislados. Sería un poco ingenuo. A estas alturas vimos los casos de Carabineros, el caso del Ejército, el caso de la FACH, un nuevo caso del Ejército. Empiezan a revisar los lockers y encuentran droga también en otra unidad. Yo creo que ¿Podemos hablar a esta altura de casos aislados? no fiscal? quisiera abusar de los adjetivos ni hacer alguna afirmación que pudiera inducir error, pero sí, no cabe duda, nosotros que tiene que acusar gran alerta este denominador común de que estos incidentes ocurran cerca de la frontera norte. Ahora eso podría perfectamente alguien decir que no es llamativo, tenemos frontera con países que son productores, pero este caso es ketamina. Es muy preocupante y es particularmente porque son dos hechos que ocurren en un periodo muy corto de tiempo. ¿El crimen organizado está penetrando las Fuerzas Armadas y de orden? No cabe duda que va a intentar hacerlo. ¿Lo está logrando, fiscal? ¿O está comenzando a Yo lograrlo? creo que es muy prematuro hacer una afirmación de esa naturaleza, pero sería muy ingenuo si dijéramos que no iba a intentar hacerlo, ¿no? Y que incidentes como este, no cabe duda que confirman, ¿no? Esa presunción que todos necesariamente teníamos que tener desde hace mucho rato. El punto es si lo está logrando o no. Eso lo va a ir diciendo el tiempo. Pero lo que podemos hacer cuando estos hechos ocurren es reaccionar con la mayor celeridad, prolijidad y severidad. Hablemos de eso. La demora en informar del caso al Ministerio Público, porque lo de la facha ocurre el jueves 3 de julio y se puso en conocimiento, fue informado por la institución el sábado. ¿Aquello no es ya un problema? Sí, claro que lo es. Lo es. Desde el punto de vista nuestro, ¿no? Desde el punto de vista de las tareas que nosotros generalmente realizamos, nosotros entendemos que tenemos la competencia legal para hacerlo. En este caso, insisto, entiendo que de buena fe, no cabe duda de aquello. De momento, con todos los antecedentes que ponemos, sería muy injusto que yo dijera que tengo algún antecedente para presumir que no ocurre así. La Fiscalía de Aviación tuvo una opinión distinta, pero los que tenemos formación especializada, para enfrentar el crimen organizado y las operaciones del narcotráfico, son los fiscales del Ministerio Público, no los Por eso aviadores. digo, ¿es un problema para la investigación que les hayan demorado en Por supuesto entregarle? que no facilita la Eso investigación. es del punto de vista de la Fiscalía, pero luego hay otro tema, porque una cosa es la Fiscalía de la FACH y otra cosa es la institución. Que la institución haya tenido tanta resistencia a entregarles los antecedentes que ellos tenían al Ministerio Público. ¿Qué suspicacias crea? ¿Qué problemas crea también? ¿Por qué tanta resistencia a entregarle al Ministerio Público, no a cualquiera, la información, fiscal? Yo no quisiera, o sea, a lo que yo tengo que remitirme es a las declaraciones oficiales, tanto del fiscal de aviación, judicial de aviación, como del comandante en jefe de la Fuerza Aérea. Y estos han manifestado que las acciones que han realizado se justifican en un análisis jurídico de cuáles son sus deberes, sus obligaciones y sus prohibiciones. Yo tengo que remitirme a esas explicaciones y no corresponde que intente interpretar más allá de eso cuáles habrían sido en consecuencia Sí, las no las motivaciones de intenciones, sus actos, yo ¿no? digo, más allá de las intenciones o motivaciones, ¿qué efectos tiene el que se demoren tanto en entregarle los antecedentes al Ministerio Público, en la opinión pública, No, en por la supuesto que- transparencia? Mire, estas son investigaciones desde el punto de vista de la Fiscalía, ¿no? En las que debe actuarse con la mayor reserva y la mayor celeridad. Normalmente Cuando el un tiempo fiscal pasa, a la verdad cargo huye. podría haber decidido realizar una entrega vigilada de esos antecedentes, una serie de diligencias, ¿no? Esto que el hecho de no haber conocido oportunamente el incidente, el hecho, las circunstancias de no haber conocido oportunamente el hecho,
impidieron que los fiscales realizaran. Pero probablemente la Fiscalía de Aviación va a sostener que ellos han estado realizando un conjunto de diligencias y las pondrán en conocimiento de Y la en la fiscal opinión Steiner. pública, fiscal, Pero aquí, el mire, daño que provoca en casos que tienen que ver con crimen organizado. aquí nos parece que hay una opinión jurídica equivocada, que también puede explicarse en la falta de experiencia que tenemos en este tipo de incidentes como Estado. Lo importante es que a partir de esto saquemos lecciones de cosas que no pueden volver a ocurrir. ¿Ah? ¿Y qué no puede Y volver los a ocurrir? tribunales resolverán, ¿Qué no puede volver a ocurrir, y fiscal? las instituciones directamente, ya sea porque las propias instituciones hagan un mejor análisis de los antecedentes, o los tribunales, ¿no es cierto?, resolverán cuál es la institución aquí que tiene que llevar Por adelante eso. estas investigaciones y para que en lo sucesivo esto no vuelva a suceder. En nuestra opinión jurídica, un hecho como ese debería haber sido denunciado inmediatamente al Ministerio Público, ya sea directamente o a través de las policías, para que un ¿Y fiscal eso? del Ministerio Público civil dirigiera esa investigación. Y esa demora es la que no puede volver a ocurrir. En nuestra opinión jurídica así es. Ya. Además hay un tema de jerarquías en la justicia militar, porque aquí podrían haber, no sabemos de quiénes o qué nivel pueden llegar a ser los involucrados que se descubran en cada uno de estos casos que estamos hablando. Una justicia donde hay un fiscal militar que puede ser de alguna manera subordinado eventualmente a alguno de los investigados, ¿da realmente 100% la garantía de imparcialidad, fiscal? En mi condición de fiscal nacional, yo puedo emitir opiniones una vez al año acerca de las circunstancias que dificultan nuestra operación. Y yo preferiría en ese rol abstenerme de emitir una opinión acerca de la conveniencia o no de mantener... Pero en el pasado usted las ha emitido. Sí, las he emitido. Recordemos, se lo pregunto así entonces. En las opiniones que ha emitido en el pasado respecto a la justicia militar, ¿usted ha expresado reparos respecto de la posibilidad de efectividad e imparcialidad en las investigaciones? Lo que he manifestado en el pasado, y hay que ser leal con aquello, es que si efectivamente para la justicia civil dejamos de recurrir como normativa general al antiguo Código de Procedimiento Penal, Código antiguo, ¿no? Hoy día, sin embargo, la justicia militar sigue recurriendo como normativa general a ese código que para asuntos civiles dejamos atrás. Ahí usted tiene un cambio que es más o menos... Eso quiere decir claro, básicamente lo que he le estaba mencionando antes. En el que he manifestado que al parecer sería necesario más sostuve en el pasado que era necesaria una modernización. Y claro, restringir, hoy día lo que yo leo de esas palabras es que... Quiero ser leal con mi opinión pasada, pero hoy día podría cambiar mi opinión. Pero siendo leal con su opinión pasada es que hay que acotar la justicia militar. Ahora, desde el punto de vista del Ministerio Público, y eso lo hemos manifestado públicamente, y esto aquí ya soy leal con mis atribuciones, reiteradamente ante los tribunales superiores de justicia, ante los juzgados de garantía, hemos sostenido que es necesario que las funciones tanto del Ministerio Público Militar como del Ministerio Público Civil estén claramente definidas, porque de otra manera, claramente limitadas, porque de otra manera el inicio de la investigación se puede ver entorpecido. Perfecto. Quiero llevar a otros temas. A la hora en que estamos grabando esta entrevista, la ministra Adriana Alpiano, ministra de Defensa, ha dicho que la Fiscalía de la FACH va a derivar la investigación al Ministerio Público. ¿A usted le consta que esto sea así? Me consta que la ministra del Piano haya dicho esto, o me consta que eso se vaya a ocurrir. Bueno, no tengo motivos para poner en duda lo que afirma la ministra del Piano, pero en un proceso penal, y estamos hablando, y eso es a lo que nos enfrentamos, esas acciones se materializan mediante actos formales. Y en consecuencia esperamos que ese anuncio de la ministra finalmente se concrete a través de un acto formal de la Fiscalía de Aviación. Cuando pensamos Sin embargo, tenemos una audiencia para resolver este asunto y ya se encuentra agendada en para la Corte próxima de semana. Apelación. Sí. No, ante el juzgado de Ante el garantía. juzgado de garantía, tiene toda la razón. Fiscal, ante el riesgo del crimen organizado, ¿cómo se sale de esto? Antes de que alcancemos a pasar por un par de temas más, ¿cómo se sale de esto? Y se lo pregunto porque está la pregunta, por ejemplo, ¿es urgente hoy día que sean públicos, más frecuentes y más extendidos los exámenes de pelo y de orina a los funcionarios públicos? Mire, se sale como salen los primeros dentro del Estado de Derecho, respetando las garantías judiciales de todos los imputados, respetando los derechos de las víctimas y respetando los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se sale dentro de la democracia, las reglas de la democracia son la solución, no son el problema, esos son los límites, de esos límites nunca nos vamos a salir. Y dentro de esos límites
hay países democráticos que cumpliendo esas reglas han conseguido salir de graves problemas en esta materia y en consecuencia una de las claves de partida es entender primero que esto es un esfuerzo no solo de todo el Estado, sino que es un esfuerzo en que también tiene que involucrarse la sociedad civil. Es un esfuerzo de todos, no solo del Estado, sino que también de la ciudadanía. Cuando hablo del Estado, no solo de la Fiscalía y la Policía, también del Congreso. Y segundo, también intentando no descubrir la pólvora. O sea, tratando de replicar en Chile algunas experiencias, nosotros que en el extranjero han dado buenos resultados y no intentando innovar en todo. ¿Flexibilizar el secreto bancario es urgente hoy día? Lo que hoy día Sobre todo, por ejemplo, para otros organismos, no estoy hablando solo de la Fiscalía, por ejemplo, la UAF lo requiere. La flexibilización del secreto bancario es un asunto más amplio que el simple combate al crimen organizado. Sí, yo absolutamente. a veces digo, me voy a tomar una licencia, a veces digo que el fracaso humorista en Viña a veces se lo culpan al crimen organizado, o sea, como que todo a veces sirve como para explicar todo. No quiero festinar un asunto que es muy serio, pero quiero decir que no quiero caer en la trampa de atribuirle todo nuestro problema y la justificación de todas las propuestas al crimen organizado. El problema del secreto bancario, a veces pienso que está visto de una manera en la que podríamos avanzar mucho más rápido si viéramos lo amplio que pueden ser esas de su aplicación. Voy a una cosa, asunto concreto. Los beneficios de aplicarlo. Por ejemplo, no entiendo todavía, y así lo hemos planteado en el Congreso, que haya motivos relacionados con la protección de la intimidad de alguien para sostener el secreto bancario de las instituciones públicas, de los ministerios, de las municipalidades, ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Que alguien me explique cuál es la garantía que tenemos que asegurar para que la ley nos obligue a pedir una orden judicial para conocer los movimientos de cuenta corriente de los municipios, de los ministerios, de otras instituciones públicas, de las instituciones públicas en general, tanto nosotros como la Contraloría General de la República. Ahí tiene un punto en el cual el secreto bancario me parece que debe ser revisado. Segundo, uno tiene que preguntarse también, como sociedad, si hay un derecho a la intimidad que esté involucrado en revisar el secreto bancario de corporaciones sin fines de lucro, por ejemplo. Sí, claro, pero el temor mayor está en personas, por eso le digo, cuando hay reportes de operaciones sospechosas, cuando hay alertas graves, no debiera ser más fácil, o sea, somos más estrictos que Suiza. Y respecto de las personas, creo que como sociedad hemos hecho avances importantes. Fíjese que la operación que hicimos hace poco respecto al Tren de Aragua, según la finanza del Tren de Aragua, mostraba que tuvimos una gran capacidad para abrir cientos de cuentas corrientes, y que tuvimos además cooperación de la Asociación de Bancos para hacerlo rápido. El problema, hemos avanzado mucho en ese ámbito. Usted cita el ejemplo de Suiza, es cierto, pero también tenemos turnos bancarios, y en eso sociedad civil y toda la sociedad involucrada, los bancos han puesto turnos a cargo de los propios bancos para que podamos también revisar cuentas corrientes fines de semana y horarios inhábiles, que no son de costo público, son costos de ellos. Y eso es bastante destacable. Ahora, si tenemos o no que revisar las cuentas corrientes de personas naturales, en general, cuando los fiscales lo pedimos, los tribunales conceden, autorizan que las revisemos. Si los estándares para esas solicitudes podrían revisarse, los estándares para esas solicitudes podrían eventualmente revisarse. Sobre todo para la UAF, porque puede que ustedes se los concedan, pero para la unidad de análisis financiero es mucho más difícil y ellos ven lavado de activos. Eso efectivamente respecto a la UAF, considerando las atribuciones especiales que tiene la UAF, es comprensible que se revisen los requisitos que hoy día se imponen. Que se flexibilicen, porque justamente ellos tienen esa queja. Y no cabe duda que si nosotros no tuviéramos que pedir orden judicial para revisar cada cuenta corriente, no cabe duda que nuestra investigación sería mucho más eficaz. La pregunta es si la sociedad chilena quiere que cualquier fiscal pueda pedir la apertura de una cuenta corriente sin tener que justificarla necesariamente ante un tercero imparcial, con toda la información que eso puede. Pero usted coincide que en la UAF sí. Para cerrar, sí, fiscal. Así es. Y además no solo eso, insisto, a veces se está yendo la discusión solo a personas naturales para el caso de delitos tributarios y crimen organizado, y nos estamos obligando. Yo creo que se puede haber un acuerdo mucho más amplio. Para las instituciones. Para las instituciones, y además las instituciones públicas, en el caso del Ministerio Público y la Contraloría. Fiscal, quiero cerrar preguntándole respecto de los exámenes de pelo. Ya que estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de crimen organizado. Dos cosas. Lo primero, ¿cuánto está intentando penetrar el crimen organizado a su propia institución, al Ministerio Público? Yo creo que todos los días. No me cabe duda que todos los días.
Ya tienen casos además de tendríamos que tener fiscales un cuestionados. Por supuesto que sí, y hemos removido fiscales, no solo por casos relacionados con la forma como han tramitado causas de droga, sino que por otros incidentes reñidos con la probidad. Ese es un desafío permanente, porque la actividad de las bandas de crimen organizado, de las redes, es permanente. El desafío para mantenerlos lejos es también permanente. Y eso implica no solo revisar el pelo, porque alguien podría no consumir y estar siendo corrompido, ¿no? Él también implica tener controles preventivos respecto a las situaciones patrimoniales o la forma como los fiscales están tramitando las causas. Va mucho más allá. Fiscal, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. No, muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Seguimos con un caso relacionado que veíamos ahí conversando a Mónica Rincón con el fiscal nacional. A los casos de presunto narcotráfico detectados en el Ejército y la Fuerza Aérea, ahora se sumó un incidente en un recinto militar ubicado en Colchane, donde se encontró droga. Los detalles en la nota a continuación. Entró botado debajo de un container donde aloja gente, un termo que contendría ovoides. Así el gobierno anunció lo que es el tercer caso en que se involucra a las Fuerzas Armadas con sustancias ilícitas en pocos días. La droga fue encontrada en un recinto militar. El Ejército inmediatamente se comunicó con la Policía de Investigaciones y con el Ministerio Público. Se han entregado y se ha comunicado, el Ejército tomó la decisión de que esos antecedentes sean derivados, pese a que es un recinto militar, sean derivados al Ministerio Público, y la Fiscalía de Pozo del Monte es la que desde la madrugada ha estado tomando decisiones sobre este punto. Desde la institución, a través de un comunicado, señalaron que se encontraron aproximadamente 400 gramos de pasta base en ovoides al interior de un termo con comida. Este elemento habría sido abandonado en un camión institucional durante un operativo de traslado de migrantes irregulares y posteriormente desechado en una instalación militar. El tema es el operativo que va a desarrollar el Ejército en todos los cuarteles de la zona norte, en que se va a hacer un operativo de fiscalización completa a todos los lockers, a toda la situación y además a todas las personas que estaban de turno en ese lugar. Se le va a hacer el test de droga el día de hoy. Así es, medidas tomadas por parte del gobierno y por la institución que son inmediatas y que causan también reacciones en los parlamentarios. Y en un país como Chile, con 800 kilómetros de frontera con Bolivia y casi 200 con Perú, esto es gravísimo. Dependemos de la probidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Y si algunos de estos miembros contrabandean, trafican o contienen droga, estamos fritos. Y en ese contexto, entonces, las comandancias en jefe deben aplicar el máximo rigor de sus procedimientos y las policías colaborar con ellos. Alarmante lo que está ocurriendo. Esto ya no son hechos aislados, ya son 3 hechos consecutivos, y por lo tanto lo que uno puede entender es que acá hay ciertas ramificaciones que hay que detener cuanto antes, hay que parar en seco. Entonces creo que en definitiva hay que fortalecer las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Hoy día nos estamos enterando de estas cosas porque las Fuerzas Armadas hacen fiscalización y revisiones periódicas dentro de sus instalaciones para asegurarse de que nuestros efectivos militares no estén siendo comprometidos por el narcotráfico, por el consumo de droga. Pero en cuántos otros espacios esas fiscalizaciones y controles no existen. Así es, tanto el primer caso, el del descubrimiento de ketamina, más este segundo en Colchane de ovoides de pasta base, serán llevados por el Ministerio Público en la región de Tarapacá. La pregunta es, ¿por qué la justicia civil y no la militar? La Fiscalía ya entregó todos los antecedentes al Ministerio Público y quiero decir que se ha tomado la decisión de que el día de mañana, dado un hecho, que el análisis de cómo suceden los hechos parte de civiles que entregan esta droga, esto va a pasar a la Fiscalía Pública el día de mañana. Lo primero que esperaría de los parlamentarios es que esperen que la Fiscalía pueda investigar esto, que se esclarezca totalmente esto, porque proteger a las Fuerzas Armadas en Chile es no permitir que el narcotráfico entre. Entonces me parece una vergüenza los que están diciendo que acá debería esto irse a la justicia militar. Nosotros tenemos claro que la justicia militar existe para los delitos de carácter militar. El narcotráfico no es un delito de carácter o que afecte un bien jurídico protegido de carácter militar. Los tribunales militares están regidos por un
código muy antiguo, que es el Código de Procedimiento Penal Antiguo, que regula un procedimiento muy arcaico, muy medieval, ¿ya? Un procedimiento que es absolutamente, por ejemplo, secreto, ¿ya? El sumario, esto era antiguamente se conoce, la frase secreto de sumario viene de aquí. El sumario investigativo en este procedimiento penal es secreto y por tanto nadie tiene acceso a él, nadie puede saber nada. Ya lo conoce solo el juez. ¿Es más rápido o es más lento el proceso militar? No, los procedimientos militares son muchísimo más lentos. Son infinitamente más lentos. Un procedimiento militar puede durar años, fácilmente, años. Una semana marcada por noticias ligadas a las drogas en las Fuerzas Armadas y que ha tenido una reacción inmediata por parte del Estado. Pero para los resultados habrá que esperar un poco de tiempo. Luego de la confirmación de aranceles al cobre por parte del presidente de Estados Unidos, continúa la incertidumbre por los detalles del anuncio para medir sus implicancias. Pilar Gutiérrez nos muestra las reacciones del mundo político y empresarial. Tal como ha venido siendo la tónica de los anuncios de política comercial de Donald Trump, el mandatario estadounidense confirmó a través de su red social Truth Social una tarifa de 50% al cobre a partir del 1 de agosto. El momento no fue anunciado y sorprendió al presidente de la mayor cupífera en vivo con CNN Chile. Una declaración como esta merita revisarla mejor y entender exactamente qué es lo que está diciendo. Porque no vi la palabra cátodos. No está hablando de que vamos a desarrollar nuevas minas, de que vamos a abrir nuevas minas. Él habla de que vamos a generar una mayor actividad industrial para la producción de productos semi-manufacturados. Detalles que aún no se conocen y que tienen atento al presidente de la República, que esta jornada sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos, el mismo presidente de Codelco y las carteras de Minería, Hacienda y Relaciones Exteriores. Chile exporta un producto muy específico, que son los cátodos de cobre, y no sabemos hasta el día de hoy si esta medida del 50% afecta o no y en qué forma. Y estamos, en consecuencia, a la espera de esa orden ejecutiva. Desde el sector privado también esperan los detalles para dimensionar el verdadero impacto que tendrá un arancel de 50% a la principal exportación de Chile al ingresar al país norteamericano. Y si bien Estados Unidos representa solo 11% de las exportaciones del metal rojo chileno, la señal que da el anuncio de Donald Trump genera preocupación. Las alzas arancelarias nunca son una buena noticia. Si bien conocimos la fecha del alza tarifaria al cobre por parte de Estados Unidos, sigue siendo un anuncio que carece de detalles necesarios para saber cómo nos afecta. Expresamos nuestra preocupación y lamentamos el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel de 50% a las importaciones de cobre. Esta medida contradice el principio del libre comercio y afecta negativamente a ambas economías. Desde la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, hacemos un llamado a retomar una agenda que tenga como sustento el exitoso Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países. Por el momento, los anuncios que se hicieron podrían provocar alzas en el precio del cobre a corto plazo. Esta jornada subía a $5,6 la libra, pero hacia adelante y sobre todo posterior al 1 de agosto, los valores podrían caer. Los potenciales efectos también tienen atentos a los candidatos presidenciales. El gobierno tiene que reaccionar con mucha urgencia. Nosotros ponemos a disposición del gobierno todos nuestros mejores economistas y todos nuestros mejores especialistas en relaciones internacionales. Esto es un tema de Chile, no es un problema de gobierno o de oposición. Estamos muy preocupados por la decisión de los Estados Unidos para tener o ser exceptuados de estos aranceles. Nosotros necesitamos sin duda tener mejores relaciones con los Estados Unidos y nuestro gobierno ha hecho lo imposible por empeorarla. Críticas que se intensificaron los últimos días por la participación del presidente Boric en la cumbre BRICS. Eso sí, el canciller reiteró que el arancel al cobre es una medida general y no dirigida específicamente a Chile. Pero también la respuesta del presidente luego del anuncio, donde afirmó que la diplomacia no se hace en redes sociales, fundamenta la hipótesis de que la Casa Blanca se está fijando en sus comentarios. Me alegro de que tome conciencia de que las redes sociales no son para hacer política internacional. Y el pragmatismo, como decía Jorge, en enfrentar situaciones nuevas de orden mundial también es muy relevante. Y lo que vamos a hacer en primer lugar es mirar con mesura. Sabemos que el mercado de Estados Unidos es muy relevante, pero no es el único mercado en el que estamos ni tampoco es el principal. Lo que Chile exporta a China
es 5 veces más de lo que exporta Estados Unidos. Desde el gobierno esperan la información oficial desde Washington. La próxima semana se reunirá el Consejo de Alto Nivel, liderado por Hacienda y Relaciones Exteriores, junto a expertos y exautoridades para monitorear los posibles efectos con la información disponible hasta el momento. Volvemos a la política en CNN Prime. Ante un eventual escenario en que el oficialismo obtenga más escaños tras la elección parlamentaria, Chile Vamos continúa haciendo un llamado a todos los partidos de oposición para conformar una lista única. Sin embargo, desde la denominada nueva derecha siguen cerrando esa puerta, aunque dejan abierta la posibilidad de un pacto por omisión. Colomba Eichholz lo explica. Más de 80 escaños en la Cámara son los que el oficialismo podría obtener si la oposición no compite unida. Esa es la conclusión a la que han llegado 2 estudios distintos sobre el escenario parlamentario para el próximo año. Resultados que han encendido las alarmas en Chile Vamos, desde donde insisten en su llamado a otros partidos. Las elecciones parlamentarias son casi tan importantes como la elección presidencial. La izquierda ha anunciado que irá en lista única, lo que significa que incluso sacando menos votos puede obtener más parlamentarios que nosotros. Por eso nosotros hemos insistido en la necesidad de la unidad en materia parlamentaria con todas las fuerzas de la oposición. Según los mismos estudios que alertaron a Chile Vamos, si la oposición compite unida y el oficialismo dividido, podrían alcanzar hasta 86 escaños en la Cámara. En tanto, en un escenario donde ambos bloques compitan en listas únicas, la oposición obtendría 78 cupos versus 77 en el caso de los partidos de gobierno. Es inviable una lista parlamentaria única, incluyendo a Chile Vamos. Creo que hay muchas cosas que nos distancian, pero a la misma vez también creo que es importante conocer quiénes son los que tienen el espíritu y idea de unidad real. Hoy no vemos espacio para una lista parlamentaria única. Nosotros como Partido Nacional Libertario, junto al Partido Social Cristiano y al Partido Republicano, nos encontramos avanzando en un pacto parlamentario común. En cambio, Chile Vamos aún no ha logrado llegar a un entendimiento con amarillos y demócratas, lo que podría poner incluso en peligro la fórmula de las 2 listas. 2 listas que, según el Partido Republicano, representan el mejor escenario para maximizar los escaños y la representación en el futuro Congreso. Una visión que no comparten en Chile Vamos, aunque se abren a la posibilidad de alcanzar al menos acuerdos por omisión en la elección senatorial y en algunos distritos de diputados. Propusimos unidad en las elecciones municipales y por eso es que hemos también buscado espacios de unidad el día de hoy. Frente al desafío de inscribir listas parlamentarias, creemos que ellas al menos deben ser lo más coordinadas posible. Hay un sector demasiado amplio de la ciudadanía que espera eso de nosotros en las próximas elecciones parlamentarias. En el caso de las 4 regiones en donde son binominales, en donde se eligen 2 escaños, por supuesto que nuestra disposición es a poder llegar a una competencia inteligente. El desafío, por cierto, o la pelota más bien está en el lado de Chile Vamos, que tiene que avisarnos cuando sus 4 senadores en cada una de esas regiones estén disponibles para no ir a la reelección, al menos 2 de ellos. Esa fue la condición que puso el Partido Republicano para competir en igualdad de condiciones de cara a la elección. En el caso del llamado centro político, Amarillo ha definido apoyar a la candidata presidencial de Chile Vamos, pero no pactar una lista parlamentaria. No hemos hecho cálculo electoral y ni estamos pensando en lista parlamentaria. No hemos negociado con Chile Vamos. No hemos tenido ninguna conversación electoral con Chile Vamos. Seguimos adelante en nuestra apuesta de llevar nuestra propia lista con nuestra gente. El Partido Demócratas, liderado por la senadora Jimena Rincón, en cambio, sigue conversando con Chile Vamos para lograr un acuerdo parlamentario, mientras todavía hay suspenso respecto de quién será su eventual carta presidencial. Así que los periodistas somos pernos. Bueno, tenemos nuestro lado de superhéroes también. Ahora, volvemos a las noticias internacionales. Está con nosotras Alicia Contreras, que también se rió cuando nos dijeron pernos en esa nota de Superman. Ahora, lo que no da nada de risa es lo que nos va a contar Alicia a continuación, porque tenemos noticias de último minuto. Adivinen de qué. Aranceles por parte de Donald Trump. Alicia, buenas noches. Buenas noches, Nico. Una nueva carta de Donald Trump, esta vez dirigida a
Canadá. Vemos las imágenes del primer ministro Mark Carney porque hay arancel de un 35% de Estados Unidos a Canadá a partir del 1 de agosto. Publicó, como lo está haciendo Donald Trump, esta carta que va a enviar a Canadá, la publicó a través de sus redes sociales en Truth Social, y ella asegura que sigue entonces este conflicto con Canadá por el ingreso de fentanilo a Estados Unidos. Esa fue la primera razón por la que Donald Trump impuso aranceles a Canadá y a México, y además reclama por los aranceles de los productos lácteos de Canadá. Reclama por esta industria entonces canadiense, y es por esto entonces que impone estos aranceles de un 35%, deja la puerta abierta a que pueda negociar tal como lo ha hecho con el resto de los países, pero ya son 20 cartas, más de 20 cartas las que ha enviado Donald Trump, que se incluyen también estos aranceles a Brasil, y por supuesto también este arancel de un 50% al cobre, que en ese caso no envió carta, pero sí lo anunció a través de su red social Truth Social. Estamos esperando entonces la respuesta de Canadá, si es que va a responder también con estos mismos aranceles. Pero quienes sí respondieron fue Brasil. De hecho, tenemos imágenes de las protestas que se registraron en Sao Paulo a raíz de este arancel de un 50% por parte de Estados Unidos a Brasil. Quemaron una figura, un muñeco de Donald Trump, lo hicieron al medio de la calle por estos aranceles entonces que impone Donald Trump, también a través de una carta que van a comenzar el 1 de agosto. Son los aranceles más altos que ha anunciado hasta el momento los que va a aplicar a Brasil, y dentro de sus argumentos en este caso es el juicio contra el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien está acusado de un intento de golpe de Estado. Hoy habló Jair Bolsonaro y dijo que si esta hubiese sido su administración, lo que él pretendía en su momento, esto no hubiese pasado, y también entonces defendió la decisión de Donald Trump. ¿Qué dijeron desde Brasil? Bueno, si nos imponen un 50% de aranceles, nosotros haremos lo mismo. La tuya y dos más. Dale, veamos el informe de Laura Soto. Nós somos imperador. Nós somos um país de soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. That's right, they have to pay 10% if they're in BRICS, because BRICS was set up to hurt us. Não aceitamos nenhuma reclamação contra a reunião dos BRICS. And we're going to have a couple of more coming out today. Brazil, as an example, has been not good to us, not good at all. Un nuevo round se suma a la pelea entre Brasilia y Washington. Donald Trump amenazó con elevar su arancel contra el gigante sudamericano a 50%, más que a cualquier otro país. Una disputa que abrió el mandatario estadounidense con ataques hacia el grupo de los BRICS para luego acusar una caza de brujas contra el expresidente Jair Bolsonaro. Desde el punto de vista diplomático hay varias medidas que tomar e Itamaraty las tomará. Sin duda, primero intentaremos negociar, pero si no hay negociación, se aplicará la ley de la reciprocidad. Si nos cobra el 50%, le cobraremos el 50% a él. Como suele suceder con Trump, todo comenzó con una publicación en redes sociales. El líder republicano amenazó con un arancel adicional de 10% para aquellos países que se alineen con lo que definió como las políticas antiestadounidenses de los BRICS, grupo nacido en 2009 como un club de economías emergentes cuyas siglas representan a sus países fundadores: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los comentarios de Trump llegaron justo cuando se celebraba su cumbre anual en Río de Janeiro. Para empezar, no hay nada nuevo en las amenazas de Trump. Ese tipo de señales ya se enviaban antes. Además, lo que es más importante, los BRICS no son una asociación antiestadounidense. Nada en la agenda de los BRICS contiene un componente antiestadounidense. De ahí comenzó la disputa verbal que culminó con una carta enviada por Trump a su homólogo brasileño, en la cual informaba su nueva tasa arancelaria. La misiva partió así. Conocí y traté con el expresidente Jair Bolsonaro y lo respetaba profundamente, al igual que la mayoría de los demás líderes de países. La forma en que Brasil ha tratado al expresidente Bolsonaro, un líder muy respetado en todo el mundo durante su mandato, incluso por Estados Unidos, es una vergüenza internacional. Este juicio no debería estar en marcha. Es una cacería de brujas que debe terminar de inmediato.
El expresidente brasileño enfrenta un juicio por presuntamente liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones en 2022 contra Lula da Silva. De ser condenado por los 5 delitos que se le imputan, podría enfrentar hasta 43 años de prisión. La carta del presidente Trump justificando este nuevo arancel hace referencia a cuestiones jurídicas, políticas e ideológicas del país, por lo que constituye una intromisión en los asuntos internos del país, utilizando una relación comercial como excusa y basándose en premisas que no son necesariamente ciertas. Trump también acusa a Brasil de cometer ataques insidiosos contra las elecciones libres y la libertad de expresión, haciendo referencia a un fallo del Tribunal Supremo brasileño que responsabiliza a las empresas de redes sociales por el contenido que publiquen sus usuarios. En su cuenta de X, Lula defendió que su país es soberano, con instituciones independientes y que no aceptarán ser controlados por nadie. Además, calificó de falso el déficit comercial que Trump cita en su carta. El presidente brasileño evalúa las acciones que tomará en represalia contra una medida que, de no haber cambios, debería entrar en vigor el próximo 1 de agosto. Bueno, Lula entonces amenaza que ellos implementarán la ley de reciprocidad en caso entonces de que se implementen estos aranceles de un 50% el 1 de agosto. Vamos a cambiar de tema, vamos a seguir con Donald Trump porque vivió un momento muy incómodo en la Casa Blanca. Ayer recibió a líderes africanos y en medio de esta conversación habló el presidente de Liberia. Donald Trump elogió su inglés, dijo que tenía un inglés muy hermoso y le preguntó dónde lo había aprendido, dónde había estudiado. El problema es que en Liberia la lengua oficial es precisamente inglés. Veamos el momento. Because we are committed to that, and we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you, and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Yes, sir. In Liberia. Yes, sir. Well, that's very interesting. It's beautiful English. Sure. I have people at this table can't speak nearly as well. We want to work with the United States in peace and security within the region because we are committed to that. And we just want to thank you so much for this opportunity. Well, thank you, and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where? Fue un momento incómodo, el presidente de Liberia hace caso omiso a esto y después emiten un comunicado en que él asegura que pretenden ser buenos amigos con Donald Trump porque quieren hacer una relación importante entre los países. En estos momentos cuesta encontrar alguna reunión que sea agradable para todos los que están reunidos con Donald Trump. Basta recordar a Zelensky y la reunión que tuvo en la Casa Blanca. Esa ha sido quizás la más tensa. Sin duda. Y por supuesto surgieron críticas al presidente Donald Trump, principalmente desde África, porque calificaron esto como una falta de respeto. Vamos a terminar con una noticia quizás de economía. El bolso más caro del mundo se vendió por $10 millones. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Qué marca es? Es un modelo Birkin muy famoso, ahí lo vemos, es la primera cartera Birkin que se refiere a la actriz cantante Jane Birkin, que la casa Hermès le confecciona este bolso y después hace una producción comercial de y ahora es muy exclusivo esta cartera. Cuesta alrededor de $10.000 tener una Birkin bag. Y no cualquiera puede tenerla, tienes que entrar en una lista de espera, tienes que ser cliente asiduo de Hermès. Bueno, subastaron la primera cartera, la original de 1985, por $10 millones y se convirtió en la cartera más cara del planeta, rompió un récord. Me imagino que estás ahorrando para tener tu Birkin. No tengo la exclusividad, no soy cool, soy una periodista, perna. Perna, exactamente. Alisa Contreras, muchas gracias por acompañarnos. Que estés bien. Hacemos la pausa y al regreso en CNN Prime vemos la previa del Superclásico del sábado. De esta forma termina CNN Prime. Ya viene el tiempo para saber cómo está la temperatura en las distintas zonas del país.
Jueves 10 de julio, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile, que tengan muy buenas noches.